Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a su canal, a Mensajeros de la Virgen de Garabandal, su rincón católico para profundizar en la fe y para fortalecer nuestras almas para estos duros momentos de tribulación en el que claramente nos vamos adentrando de una manera muy acelerada. Corría el año 2000 cuando un pequeño equipo de una televisión local capturó lo que hoy ya son una serie de testimonios únicos en el remoto pueblo de Garabandal, en Cantabria. Este reportaje, producido por Telecabarga, viaja hasta el corazón de las apariciones marianas que ocurrieron entre 1961 y 1965, cuando 4 niñas afirmaron haber visto a la Virgen María. A través de testimonios directos de vecinos, peregrinos, imágenes de archivo y un ambiente humilde pero profundo, este documental recupera la esencia y la fuerza de esas vivencias que hoy todavía llevan a miles de personas a visitar Garabandal. Ahora, como nunca antes, te presentamos esta crónica de un milagro, una pieza histórica y testimonial que redescubre un lugar de fe y misterio. Pónganse cómodos y disfruten de esta joya del pasado. Esperamos que les guste mucho. Esto estaba totalmente distinto a como está ahora. Las calles estaban sin asfalto. Desde Cosío para acá pues había que subir andando. Las casas estaban sin restaurar. La gente vivía de la ganadería y de la agricultura también. Y no había agua en casa. La luz era muy pobre. Había luz pero pobre. Y esto, ¿qué más? Las cocinas eran con lumbre en el suelo y todas las cocinas eran igual. Y cuando venías al pueblo parecía que te daba la sensación de que olía mucho a humo la gente de estar al lado de la lumbre. La gente era muy, muy sencilla, muy humilde, muy buena y muy cristiana. Hoy San Sebastián de Garabandal es bien diferente. Lo que era entonces un camino intransitable se ha convertido en una carretera asfaltada y los alrededores del pueblo están sembrados de cruces que distintas asociaciones marianas han ido colocando. También se ha construido lo que parece un santuario y un viacrucis, donde acuden en peregrinación cada año miles de católicos devotos de todo el mundo que desbordan la capacidad de acogida del pueblo. Además, en la zona conocida como Los Pinos, donde dicen se produjeron la mayor parte de las apariciones, resulta extraño el día en que no hay flores frescas entre las decenas de rosarios, fotografías y cartas para la Virgen que allí dejan los devotos. Desde abril a octubre, más o menos, es raro el día que no hay ahí autobuses. Día se pueden ver 4, otro 2 y otro media docena, pero prácticamente es permanente. Pero además todo extranjero, ¿eh? Aquí te encuentras por ahí gente de cualquier país inesperado, gente de color, en fin. Todavía este año, el año pasado creo que estuvieron también unos autobuses del este, de no sé qué país, pero del este, en fin. Esto está mucho más promocionado en el extranjero que dentro de España. Lo que sí se mantiene en San Sebastián de Garabandal es la religiosidad de sus vecinos. Casi todas las casas muestran en sus puertas la figura de algún santo o de la propia Virgen, y algunas costumbres cristianas han sobrevivido con el paso de los años. Aquí hay una costumbre que tocan la campana todas las tardes y todavía sigue esa costumbre, que es para los difuntos, para rezar por los difuntos. Y luego la misa y el rosario es muy importante y era muy importante y ahí se dejaban los trabajos para asistir a la misa y al rosario. Los hechos que centran nuestra atención comenzaron el día 18 de junio de 1961, domingo. Las 4 niñas habían ido a una huerta a coger manzanas. Según ellas mismas contaron más tarde, y la propia Conchita escribió en su diario, escucharon un gran estruendo,
Algo así, como un trueno que la sorprendió, y a eso de las 8:30 de la tarde fue Conchita la que vio ante ella la figura de un ángel, quedando extasiada al igual que sus 3 amigas instantes después para recuperar la consciencia momentos más tarde. Esta escena se repitió en otras ocasiones a lo largo de los días siguientes, pero fue el día 1 de julio cuando, según contaron, el ángel habló a las niñas. Vengo a anunciaros que mañana domingo veréis a la Santísima Virgen bajo la advocación del Carmen. El domingo 2 de julio de 1961, mucha gente, deseosa de ver lo que se anunciaba, acudió a San Sebastián de Garabandal, y fue a las 6 de la tarde cuando la Virgen se apareció ante las niñas con un ángel a cada lado. Las 4 niñas entraron en éxtasis y estuvieron hablando con la Virgen, al igual que ocurriría cientos de veces a partir de ese día. Esta es la narración que de los hechos ofrecen muchos de los testigos de los éxtasis, que cuentan cómo el aspecto de las niñas en el momento de las apariciones se transformaba por completo. A mí, la verdad, me impresionó ver aquello porque era una cosa totalmente desconocida para nosotros, y lo observamos, vimos algo en las niñas, cómo cambiaban su faz, su color, su todo, cuando estaban en presencia de la Virgen. Yo la pude levantar incluso del suelo, y precisamente es muy curioso porque se deformó al subirla por debajo de los brazos, un brazo la levanté más que otro, y al depositarla de nuevo en el suelo, pues quedó completamente inclinada con una inclinación de 45 grados, y sin embargo se mantuvo así, sin ningún apoyo normalmente, es decir, no estaba sujeta a lo que diríamos las leyes de la gravedad. Ellas no estaban allí, se quedaba el cuerpo totalmente como si fuera un cuerpo muerto. Ni oían, ni veían, ni nada. Y así se pasaban 2, 3 horas mirando para arriba sin parpadear. Luego ya caminaban. Las niñas estaban las 2 en el suelo, de rodillas, y mi marido intentó levantarla porque a instancias de Ceferino le dijo: a ver si usted puede con las niñas. Mi marido entonces, pues, era un hombre joven, fuerte, intentó tirar de la niña hacia arriba y no hubo forma de despegarla del suelo las rodillas. Hasta el domicilio de María Josefa llegan casi a diario cartas procedentes de todo el mundo que narran vivencias particulares relacionadas con la Virgen de Garabandal. En el amplio archivo que esta mujer tiene en su despacho están, entre otras, algunas cartas enviadas desde Uruguay por los familiares de los supervivientes del vuelo que se estrelló en los Andes en octubre de 1972. 14 firmas rubrican una carta en la que expresan su convencimiento de que fueron sus rezos a la Virgen de Garabandal los que salvaron a sus hijos en este trágico accidente. Y es que, en poco tiempo, la historia de las apariciones marianas en San Sebastián de Garabandal traspasó las fronteras no solo de nuestra región, sino también de nuestro país, y comenzó a llegar gente de todas partes del mundo. De hecho, fue una televisión extranjera, la BBC de Londres, la que se preocupó de enviar un equipo completo hasta este pueblo de Cantabria para realizar un amplio reportaje. Y gracias a esas imágenes y a otras grabaciones domésticas y fotografías, tenemos hoy constancia gráfica de lo que allí se pudo ver. Parece que incluso en la Luna hay una imagen de la Virgen de Garabandal que hasta allí llevó un astronauta para cumplir un deseo de su esposa. Este hecho ha sido investigado por María Josefa Gallego, quien no duda de la veracidad del mismo. Pero al igual que sucede hoy, no todo el mundo que acudía a San Sebastián de Garabandal creía en las apariciones marianas. Eso sí, en lo que todos los testigos coinciden es en que algo raro le sucedía a las niñas, algo fuera de lo común y de difícil explicación. La verdad es que parece ser que ahí han ocurrido cosas verdaderamente muy extraordinarias y muy difíciles de entender, ¿no? Yo no sé si son reales o no. Por supuesto, yo no me atrevo a decirlo. Siempre digo que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? Al principio todo el mundo dudaba, ¿no? Mi madre, la primera. Mi madre la última que... Pero eran cosas que, bueno...
pero ya una vez que las veías a ellas, uno sabía que algo pasaba. Totalmente convencida, totalmente, pues no por decir que está uno convencido porque sí, sino por la cantidad de cosas que allí presenciamos. No había ninguna afición en estas niñas campesinas y sinceras y buenas, y no se trataba de ningún ejercicio de prestidigitación, como decían muchos ignorantes que jugaban las cosas por fuera. Las veía ellas que quedaban en éxtasis y era impresionante verlo. Y bueno, yo porque tenía pocos años, entonces te daba un poco de envidia. Daba mucha envidia y luego te parecía que lo podía ver, o sea, yo pensaba que yo también lo podía ver y íbamos a rezar y nos pasábamos la noche rezando, pero no, que va, solo lo veían ellas 4 eran las elegidas. Ahora la verdad todo el mundo le pasa algo y van a rezar por allá arriba, aunque digan que no hay nada, pero... Lo cierto es que los testigos que presenciaron los hechos de Garabandal cuentan cómo vieron a las 4 niñas en actitudes completamente anormales. Dicen que, entre otras cosas, eran capaces de correr por los campos sin que ningún joven del pueblo fuera capaz de seguirlas, que caminaban de rodillas por las piedras puntiagudas de los caminos sin hacerse heridas y que nunca chocaban contra nada, a pesar de tener la mirada clavada en el cielo y de caminar de espaldas en muchas ocasiones. Yo tenía 13 años y yo en aquel tiempo yo corría bastante. Yo andaba siempre por ese monte de pastor y corría bien. Y cuando ellas salían a correr por el pueblo, no las podía seguir. Y luego ellas paraban en seco, ellas corrían con los brazos en cruz. Y mirando para arriba, y luego paraban en seco. Y uno, cuando terminaban, uno estaba cansado y ellas no sudaban tan frescas. Conchita, por ejemplo. Claro, podría decir usted, es que hablaba a las personas inglesas, las personas francesas, ella podía repetir, pero es que yo la he oído rezar en griego. Ella, ¿sabe griego? No, pero el ángel la iba dictando, la Santísima Virgen María, como una señal de que lo que estábamos teniendo entre manos no es una cosa de cosas humanas, sino para que nos fijáramos en el mensaje, que es lo importante. Iban rezando por las calles y no tenía luz, la calle no tenía luz y ellas no tropezaban ni se caían. Y bajaban y subían a los pinos, eso hacían, sí. La propia María Josefa Villa cuenta cómo en una ocasión estaban en la casa de Mariloli a las 12 de la noche 15 o 20 personas y entre ellas un matrimonio catalán. Cuando la niña anunció que iba a recibir la visita de la Virgen, los allí presentes le entregaron las alianzas para que la Virgen las besara. Y el esposo catalán, que no estaba nada convencido de las apariciones, salió de la casa mientras el resto de las personas permanecía en el interior. Entonces en el pueblo no había luz, no había absolutamente nada, allí no se veía, era como la boca de un lobo por la noche. Y llegó la alianza de este señor y ella se la oye decir, que le tengo que buscar, que no está aquí, pues llévame tú, que yo no sé dónde está. Y entonces la ve que sale disparada por la puerta, da vuelta a la casa, se mete por unos matorrales detrás, directamente, claro, todos fuimos con ella a ver qué pasaba. Le coge la mano, que no sabíamos que el señor estaba allí, le coge la mano y le mete en la mano derecha, le mete la alianza. Y se le oye decir, que la saque, que aquí no, que en la izquierda. ¿Por qué? Que los catalanes la llevan en la izquierda. Yo no lo sabía. ¿Tú te explicas que estas niñas supiesen esas cosas? Unas niñas burdas de un pueblo donde no conocían ni televisiones, ni coches, ni nada, no conocían nada del mundo. Eso no es posible. A mí lo que más me impresionó de todo una vez que en el cementerio, una vez que salió mi hermana, y en mi casa pues mis hermanos, no sé, estarían trabajando de noche. Y mi padre me dijo, vete con ella, y salí solo con ella, y ahí al tomar el camino al cementerio, yo me paré porque tenía miedo de ir al cementerio. Entonces ella siguió y ya vino Mariloli. Vino su madre, y entonces yo recuerdo que ya vino otras 2 o 3 señoras, y las seguimos allí al cementerio, que uno tenía miedo, y cuando llegamos allí,
estaban de rodillas ante la verja de la puerta, rezando. Y cuando terminaron, porque ellas normalmente daban un crucifijo a besar a la gente, y cuando terminaron sacaron el crucifijo y empezaron entre las rejas a dar el crucifijo a todo el mundo, pero hacían gestos de uno aquí, otro que se quedaba atrás, parecía que estaban todos los muertos ahí apilonados alrededor de la reja para besar el crucifijo. Todos los gestos como cuando se lo daban a la gente. Aquello sí, impresionó bastante. Y entre las narraciones de los testigos más llamativa está lo que después se ha dado en llamar el milagro de la Sagrada Comunión. Ocurrió en julio de 1962. Conchita entró una vez más en éxtasis, cayó de rodillas, abrió la boca y sacó la lengua. Según narran los testigos, fue entonces cuando milagrosamente sobre su lengua brotó una hostia sagrada, hecho que fue grabado por una cámara que tenía en ese momento uno de los testigos. Otros testigos aseguran haber visto levitaciones de las niñas, entre ellos el padre Andreu, profesor de teología, que falleció de repente el mismo día en que, según explicaron las niñas, había visto con ellas a la Virgen. Fue el 8 de agosto de 1961. Mientras las niñas estaban en éxtasis, testigos presenciales oyeron al padre Andreu con los ojos clavados en el cielo gritar 4 veces seguidas «Milagro». Después, se encontró con el entonces párroco de Garabandal y le dijo que estaba seguro de que lo que las niñas decían era verdad. Esa misma noche, en el coche que le llevaba de vuelta, el padre Andreu comentó a los otros pasajeros: «Estoy pleno de alegría. Qué regalo me ha hecho la Virgen. Qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo tratar a la Virgen. Para mí, ya no puede quedar duda. ¿Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida». Instantes después de pronunciar estas palabras, el padre Luis María Andreu falleció repentinamente a pesar de su juventud y de que no padecía ninguna enfermedad. Muchos son, sin embargo, los que no creen en la veracidad de estas apariciones, y hay quien defiende otras teorías sobre lo allí ocurrido que nada tienen que ver con las apariciones marianas. También estos refuerzan sus teorías con los vídeos que han grabado en la zona. Por su parte, el Obispado de Santander prefiere mantenerse al margen de estos hechos. Al obispado acudió el entonces párroco de Garabandal, don Valentín Marichalar, después de contemplar él mismo más de 200 éxtasis de las niñas y sentirse desbordado ante los acontecimientos. Lo que se hizo entonces fue constituir una comisión integrada por un canónigo del obispado, un médico anestesista y un médico especialista en psiquiatría. Y finalmente, el obispado prohibió a los sacerdotes subir a Garabandal hasta que en el año 1988 el entonces obispo don Juan Antonio del Val levantó esa prohibición y hoy día muchos religiosos encuentran en Garabandal un lugar idóneo para el retiro espiritual. Venimos a conocer mejor el mensaje de Garabandal, a procurar ponernos un poquito más en la presencia de Dios, a intentar llenarnos del amor a la Virgen María. Esos son, digamos, las metas que nosotros pretendemos, hacer un pequeño retiro, intentando pues que gire ese retiro en torno a la Virgen María. Así, el obispado ya no prohíbe a los sacerdotes que acudan a Garabandal, pero tampoco reconoce las apariciones marianas y prefiere mantenerse al margen de estos hechos. Eso sí, el obispo ha escrito una carta estructurada en 7 puntos en la que deja clara la postura del obispado en torno a este hecho. Nosotros hemos solicitado la carta en cuestión para la elaboración de este reportaje y ha sido el vicario general de Pastoral, don Manuel Herrero Fernández, el que la ha leído ante nuestras cámaras. Estimado en Cristo, algunas personas se han dirigido últimamente a este obispado de Santander preguntando, como usted, por las supuestas apariciones de Garabandal y, sobre todo, por la respuesta de la jerarquía de la Iglesia ante estos hechos. Debo comunicarle que, primero, todos los obispos de la diócesis, desde 1961 al 1970,
afirmaron que no costaba la sobrenaturalidad de dichas apariciones que por aquellos años sucedían. Pero mientras el obispado de Santander mantiene esa postura, el propio Pablo VI bendijo a Conchita y lo hizo con esta frase: Conchita, yo te bendigo, y conmigo te bendecirá toda la Iglesia. Y fue ese mismo Papa el que habló sobre los hechos de Garabandal en estos términos. Garabandal es la más bella historia de la humanidad desde la venida al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen. En la tierra no hay palabras para agradecerlo. Así, dentro de la propia Iglesia, las opiniones sobre la veracidad o no de las apariciones marianas son muy distintas. Y mientras el obispado de Santander niega los hechos, sacerdotes de todo el mundo organizan peregrinaciones de fieles devotos hasta Garabandal. Pero fuera de los aparatosos éxtasis en que entraban las niñas en los momentos de las apariciones, la importancia de los hechos radica, según defienden los fieles, en los dos mensajes que la Virgen transmitió al mundo a través de estas 4 niñas. El primer mensaje lo recibieron las videntes el 18 de octubre de 1961. Hay que visitar al Santísimo, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, pero antes tenemos que ser buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. El 18 de junio de 1965, la Virgen envió el segundo y último mensaje a las niñas. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el mal camino y con ellos llevan a muchas almas a la perdición. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Pero la historia de Garabandal no está cerrada. De las 4 niñas hoy convertidas en mujeres madres de familia, hay una, Conchita, que asegura que pronto ocurrirá un gran milagro cuya fecha le fue revelada en secreto a ella por la misma Virgen. Conchita solo anunciará la fecha con 8 días de antelación, y el milagro, según ella misma ha dicho, será mayor que lo ocurrido en Fátima. Se producirá a las 8:30 de la tarde y durará entre 10 y 15 minutos. Será un jueves y coincidirá con la festividad de un santo mártir de la Iglesia. Según la explicación dada por la propia Conchita, el milagro será visible desde Garabandal y desde los montes que lo circundan. Durará entre 10 y 15 minutos y dejará una huella en los pinos que será un signo permanente. Entonces, todos los enfermos que estén presentes se curarán y los incrédulos recobrarán la fe. Fuera de San Sebastián de Garabandal, solo el Papa podrá verlo donde quiera que se encuentre en este instante. Todos estos datos han hecho en muchas ocasiones aventurar una fecha para el gran milagro, y miles de personas de todo el mundo se han dado cita en Garabandal sin que hasta la fecha se haya producido el milagro en cuestión. Los creyentes más convencidos no pierden la fe y siguen esperando. Defienden que tarde o temprano se producirá el gran milagro de Garabandal. El tiempo dirá. Still
Bueno, hemos llegado al final de este hermoso reportaje, de este diario audiovisual grabado hace ya más de 2 décadas, donde hemos visto rostros y escuchado voces que ya hace años que no nos acompañan, pero que pudieron inmortalizar lo que vieron, lo que escucharon y lo que sintieron en aquellos maravillosos hechos vividos en Garabandal. Hoy hemos rescatado una grabación única que llena de fe, de asombro y de esperanza. Un testimonio poco conocido, pero de un valor documental y espiritual incalculable. Si esta historia te ha tocado el alma, no olvides seguirnos y compartir. Ayuda a que más personas descubran las apariciones de la Virgen del Carmen de Garabandal, en este apartado pueblo cántabro que sigue despertando la devoción y salvando almas. Gracias por acompañarnos y que la paz de Garabandal os acompañe siempre. Y como nos gusta pedir siempre de todo corazón, que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.